Buenas tardes. En el marco de la materia Resiliencia y Adaptabilidad Organizacional, como objeto de estudio la guía número 2, denominada Caracterización del Potencial de Transformación Organizacional, el grupo conformado por Alejandro Martínez, Javier Rodríguez, Deider Mengual y Alberto Castro. El propósito de la guía es dominar los conceptos fundamentales, los factores y modelos de la adaptabilidad organizacional para establecer las potencialidades y su aplicabilidad en situaciones empresariales concretas. En la presente guía estudiaremos los conceptos y estos modelos de adaptabilidad organizacional aplicados a la empresa Liberty Seguros, con la finalidad de definir si es una empresa que puede soportar estos cambios organizacionales. Liberty Seguros es una multinacional del grupo Liberty Mutual, con más de 100 años en el mercado, y es una de las empresas más grandes en el mundo, con cerca de 52.000 colaboradores y 1.000 sedes alrededor del mundo. Actualmente tiene sus sucursales en 17 países diferentes, en los cinco continentes. La aseguradora cuenta con presencia en Colombia desde el año 1998. En el área de recursos humanos, y ahora conocida como talento humano, desde el 2016, se ha caracterizado por ser un business partner, es decir, un socio estratégico del negocio. Liberty Seguros continúa a la vanguardia del sector asegurador, por ser una compañía innovadora que brinda productos y servicios orientados a cubrir las necesidades de sus clientes. Su actual estructura organizacional se basa en tres elementos esenciales, como son el gobierno, funciones de la organización y distribución del trabajo, que le permiten a la compañía adaptarse de una manera ágil a los cambios del mercado y su entorno. La aseguradora se ha enfocado en hacer que sus colaboradores sean socios estratégicos a través del conocimiento, mediante plataformas educativas como lo es Liberty University. Se manejan todo tipo de herramientas que faciliten el aprendizaje y el conocimiento para que sea compartido a nivel transversal. Entre los aplicativos más destacados que maneja la organización están el chat Skype empresarial, el Outlook para el correo interno y el AS400, una herramienta contable. Para la parte de ventas se maneja el Salesforce, trazabilidad de ventas, y el programa Laxis para la emisión de pólizas. Y adicionalmente el ERP SAP para el registro contable. La gran apuesta de la compañía es invertir en todo lo digital, que minimice los costos de procesos, facilite las transacciones y permite al consumidor financiero tener en su celular u otros dispositivos su seguro. En el presente cuadro explicaremos cómo se mide la organización, es decir, cómo medimos la estrategia organizacional y adaptativa en Liberty Seguros. El modelo de clima interno para Liberty Seguros tiene una variable principal, que es la calidad de vida laboral, y tenemos unas variables adicionales. Por ejemplo, en la parte de habilidades técnicas contamos con las variables adicionales de conocimiento en seguros, proactividad en mejoramiento de procesos, innovación asertiva y manejar la segunda lengua, que es el inglés, donde se encuentra la casa matriz en Boston. Como variable principal también manejamos las competencias comunicativas, dentro de las cuales presenta unas variables adicionales como el lenguaje asertivo, transmisión de ideas de manera efectiva, participación continua. En la variable principal de liderazgo encontramos variables adicionales como el sentido de pertenencia y la autogestión. En la variable principal de la motivación encontramos el empoderamiento del talento humano, la actitud resolutiva y la actitud hacia el cambio. De igualmente, contamos con una variable principal denominada resiliencia, que se mide a través de los grupos propositivos, el trabajo en equipo y la salud mental. La variable principal del bienestar la medimos con base en actividades extralaborales y mediante el uso de los paquetes de beneficios que otorga la compañía. Y la política de beneficios que se ve reflejada en la participación de utilidades. Entrando en materia del objeto del análisis de la guía 2, en la siguiente tabla podemos analizar los resultados con base en la aplicación del objeto de aprendizaje número 2, en el cual se miden los indicadores de resiliencia para la realización de este análisis.
Teniendo en cuenta la información suministrada por la empresa Liberty Seguros y la aplicación del instrumento para la identificación de adaptabilidad organizacional, podemos identificar que las respuestas presentadas se encuentran agrupadas en 9 componentes, cuya correlación es significativa y permiten determinar el potencial de transformación. Así, teniendo en cuenta la información obtenida con el instrumento de medición aplicado en Liberty Seguros, centramos el análisis en el informe de varianza total explicada, dada la importancia que reviste al momento de definir los componentes principales de la muestra seleccionada. Por tanto, y de acuerdo con los datos de salida, se logran identificar 9 componentes que compilan las variables, mediante la aplicación en el cuestionario de 168 preguntas, que están definidas en el presente estudio. Además, esto permitirá establecer el potencial de transformación organizacional, identificando la capacidad resiliente de la organización. En la siguiente gráfica podemos encontrar el gráfico de sedimentación. Al graficar esta información, logramos visualizar la correlación que existe entre las 168 preguntas o variables de adaptabilidad organizacional utilizada en el instrumento, las cuales se encuentran definidas en los 9 componentes, tal y como lo muestra la gráfica en mención, denominada gráfica de sedimentación, la cual indica que las 168 variables utilizadas para el análisis de adaptabilidad de la organización se correlacionan con 9 componentes, toda vez que a partir del componente número 10 no existe mayor implicación sobre los datos. En la siguiente tabla podemos encontrar la matriz de componentes. En este contexto se identifica la matriz de factores, la cual registra la correlación que existe entre cada una de las variables con el respectivo factor. Así, la variable relacionada, la capacidad que tiene Liberty para enfrentar situaciones críticas causadas por los mercados cambiantes, evidencia que desde la perspectiva desde los empleados encuestados, esta compañía tiene una capacidad altamente resiliente, lo que significa que puede afrontar la volatilidad que puede presentarse en el mercado e identificar igualmente la consideración de la participación del personal para identificar los riesgos que le permitan, mediante seminarios, reuniones gremiales y talleres sectoriales, mantener un aprendizaje continuo para poder optimizar el uso productivo de los recursos, las capacidades y el desempeño competitivo con el fin de tener una mayor organización y optimización de recursos en la organización. Los elementos ampliamente relacionados en los pilares de la estrategia de Liberty Seguros, identificados especialmente la cultura y el talento humano, que son base de los pilares estratégicos de la organización, se toman en cuenta como base del crecimiento organizacional y personal de cada uno de los trabajadores o colaboradores dentro de su plan de carrera personal. Asimismo, podemos observar la capacidad de enfrentarse a los cambios del mercado y las demás variables relacionadas con anterioridad que ponen en riesgo la continuidad operativa de la organización. Por lo tanto, se constituyen variables sustanciales para el cambio inteligente, mientras que variables como la introducción de Internet industrial de las cosas o a las operaciones empresariales permiten explorar nuevas formas de comunicación con los diferentes grupos de interés, relacionadas específicamente con el factor de las redes sociales. Tienen una amplia incidencia en el cambio inteligente, pues su correlación con esta se refiere al 77.1% y al 75.3% respectivamente, como vemos en la gráfica. En la siguiente tabla podemos visualizar las variables como planificación de estrategias, actitud proactiva y unidad de propósito, por lo cual podemos identificar que el componente número 1 relacionado con el cambio inteligente se analiza desde indicadores como los antes mencionados, planificación de estrategia, que registra en promedio el 79.1% de la favorabilidad a quienes aplicaron en la encuesta, es decir, colaboradores de Liberty Seguro, seguido de una actitud proactiva,
que en promedio representa el 73.6% de la capacidad adaptable de la organización, seguidos de igual manera por el 68.3% que representa la unidad de propósito, la cual es la capacidad adaptable de la empresa frente a situaciones adversas y de exigencia de riesgos frente a la materialización de estos. En la siguiente tabla podemos ver ahora, para el caso de los indicadores de liderazgo y cultura, encontramos que las variables del componente número 1 hacen referencia a la toma de decisiones, compromiso personal, liderazgo, conciencia situacional e innovación y creatividad, que en el marco del cambio inteligente constituyen una correlación del 62% para el liderazgo relacionado con actividades investigativas que permitan una mayor competitividad y el aprendizaje enfocado a la satisfacción del cliente. En conclusión, podemos decir que mediante esta guía logramos identificar los conceptos y factores y los diferentes modelos de adaptabilidad organizacional. Y sobre la organización estudiada, Liberty Seguros, pudimos encontrar la gran receptibilidad a los cambios que tienen los colaboradores dentro de la organización, así como una gran receptibilidad para hacer cambios. En conclusión, Liberty Seguros es una compañía preparada para los cambios organizacionales. Gracias.